Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes este maravilloso capítulo. Ya dio los principales datos, eh, señor presidente. Vengo de la ciudad de Macala, La Paz, y pertenezco al capítulo Macala. Tengo 31 años de haber ingresado en mi primera reunión a esta fraternidad internacional de voces del Evangelio. Nací en un municipio del departamento de Ocotepeque. Ahí viví hasta los 12 años, un municipio muy extraviado en aquel entonces, de las principales ciudades del país. Una niñez muy preciosa, maravillosa, una familia bien formada, bien constituida, con finanzas en abundancia, digamos, pero eh, estábamos encantados, dices, de la vida cuando es en eso le diagnostican un cáncer de leucemia a mi madre, y mi padre, pues había bastantes recursos, recurrió a ellos para ver la posibilidad de tratarla, pero no se pudo. Un año después, ya tenía 9 años, eh, eh, la perdimos. Eso marcó una diferencia grandísima en el curso de nuestra vida. Somos todavía 8 hermanos, todos quedamos pequeños, y ya a mí me mandaron a estudiar a la educación media San Pedro Sula. Ahí estuve 10 años, hasta los 23 años, pero logré ese objetivo, pero también me gradué en lo que la vida nocturna ofrece a aquella ciudad. Rápidamente, siendo un joven ingenuo, venido de un pueblo, compañeros de trabajo, porque les digo que de tener una economía en abundancia, yo me tocó que trabajar en la noche, perdón, trabajar en el día y estudiar en la noche. Así de que también tenía mis recursos, y mis amigos ya de mucha mayor edad me enseñaron el camino de prostíbulos, de todo lo que ofrece una vida nocturna de calidad. Entonces, 10 años de mi vida estuve en ese caminar, sin tener dirección, sin tener propósito, sin tener eh, alguien que me guiara. No sabía qué era ir a un lugar donde se hablara de Dios. Así de que me pasaron bastantes cosas, no vengo yo a contarles detalles de mi vida, pero Dios me libró de unas situaciones con propósito. Y en eso estaba cuando, sin saber ni conocerle, Dios inquieta mi corazón para irme a estudiar la carrera de ingeniería agrícola a La Ceiba. Y bueno, yo sabía que no iba a tener, no había recursos, que no había ahorrado porque tenían buenos ingresos, pero todos quedaban en fin de semana en aquel lugar. Y tomé la decisión para ir a estudiar así de tiempo completo. Y mire, comiendo salteado y con muchas limitaciones, pero ya había un propósito, ya había un marco, una visión que quería en mi vida. Entonces, así Dios me empezó a guiar por una ruta, un plan que él tenía. Y bueno, salimos de la universidad y rápido sigo el trabajo en el Estado para un proyecto de desarrollo rural. Y me envían había otras opciones, pero me enviaron a Marcala, y yo, sin conocer aquel lugar, yo creí, bueno, sabía dónde iba, y lo único que yo llevaba conmigo era una maletita, el título y el trabajo, en ese capital, ya en el año 85. Pero me llevé un chasco al saber y ver que mi primera ciudad era un pueblito prácticamente hace 38 años. Y yo que empecé a buscar dónde divertirme, y nada, que nada que ver con Ceiba.
pero ya había firmado un contrato de 5 años, entonces me inquieté mucho, pero tenía que cumplir porque eso me enseñó mi papá. Entonces, y allí, pero estaba en Marcala, más o menos, ahí, más o menos, y ahí me dicen, mire, usted tiene que irse a un lugar fronterizo. Allá sí, completamente terminado. Ahí no había opción más de que solo trabajar y dormir. Entonces, bueno, ya Dios sabía por qué estaba trabajando en ese sentido. Entonces, bueno, a los 2 años yo llegué soltero a Marcala, conocí a que hoy es mi esposa, pero no sin mucho convicción, dije yo, para no estar solo, y al terminar el contrato me voy y terminamos todo esto. Ella era un pensamiento de hombre, un pensamiento del hombre sin Dios, pero como Dios tenía un plan perfecto, entonces nos casamos, pero yo empecé a hacer daño, a, 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 no estaba preparado para ser padre ni para ser esposo. Ahí mismo en esos comienzos, Dios inquietó mi corazón también. Él, sin conocerlo, él me iba instruyendo para que formara un capital propio y no fuera dependiendo de un empleo. Pues ya más o menos al tercer, cuarto año de estar allí, me gustó la zona, mi mente fue cambiando de pensamiento para irme, para quedarme. Entonces en la zona vi las oportunidades que había y así empecé a trabajar, a afanarme por hacer ese proyecto de un patrimonio propio. Entonces en ese afán y en mis andadas como hombre pecador, entonces yo no pude darle tiempo de calidad a mi familia, a mis hijos, ni a mi esposa. Era un hombre muy áspero, muy grosero en tratarlos, se escondían cuando yo iba llegando a casa, mis hijos iban para sus cuartos porque iba un hombre, un ogro. Ustedes no querían que yo estuviera allí, no deseaban verme llegar. Con mi esposa eran pleitos tras pleitos, discusión tras discusión. Yo nunca le vi ninguna las cosas buenas de una mujer, solo le miraba los defectos y me arrepentía yo haber tomado la decisión con ella. Entonces se generaban discusiones, eh, 15 días, 20 días sin tener comunicación, y ella venía de un hogar que no había tenido un buen trato también, y entonces yo llegué como un buen agricultor a regar aquello y a utilizarlo, y entonces se acentuó su modelo de vida y fue diagnosticado con una depresión, la cual se fue acrecentando porque a mí no me interesaba ayudarle para que ella superara aquella, más bien cada vez la hundía más con mis acciones, y viajamos 3 años y medio aquí a Tegucigalpa de buenos médicos especialistas. No escatimé esfuerzos por darle la oportunidad de que a través de los médicos, pues ellos hicieron lo más que pudieron, lo que pudieron en sus manos, pero un día, allá casi por los 4 años de estar viajando, la desahuciaron, la entregaron desahuciada prácticamente para que fuera a ir a casa, porque ya no había médicamente ninguna opción. Y era una mujer irreconocible, prácticamente como un trapo. Entonces, pero esa tarde que llegamos allá y aún en esas condiciones yo siempre generaba maltrato varias veces. Hablamos de divorciarnos. Así estábamos en nuestra casa con enfermedad, eh, con afanes por la vida, con pecado en persona, enemistad con mis pequeños hijos. No discutía a mis hijos.
no jugué con ellos. Ahora pues me toco con los nietos, porque el hombre sin Dios realmente no vemos lo que Dios ha entregado tan malo, una familia, y la estaba perdiendo, la estaba destruyendo. Esa tarde que llegamos de Tegucigalpa, tocaron la puerta y una persona invitó a mi esposa. Ella casi no podía caminar. La invitó a una reunión y yo fui tan ruin que no la llevé. Y ella como pudo, ratos descansando, sentando en los puentes, eh, llegó a una reunión de una congregación y no sabía realmente que iba a ir ahí, pero ya ese plan perfecto, maravilloso, cumpliéndose, le presentaron al Señor Jesucristo. Y en esa tarde ella le dijo al Señor, le dijo, si mi corazón como está de destruido te sirve, sánamelo y yo le voy a servir. Ese fue el pacto que ella hizo con el Señor. Y esa misma tarde, cuando llegó a casa, de parte de Dios, el mismo Dios recibió instrucciones de deshacerse de todos los medicamentos. Eso no es así nomás, tomar una decisión. Tiene que ser con la alianza. Entonces, de esa manera, se deshizo los medicamentos y esa tarde entró la luz de Jesús, entró esa luz preciosa y maravillosa en aquel, no era hogar, era una casa donde vivíamos personas que nos dañábamos, había tinieblas, oscuridad, pero entró la luz de Jesús a través de esa decisión que hizo mi esposa. Entonces yo empecé a burlarme de ella, porque llegaban los compañeros, ya hacían reunión en la casa, y me decía, quédate, invitate, no, yo producía, cultivaba papa en esos tiempos, le decía, tal vez no era el día que iba a viajar, no, es que tengo que ir a Tegucigalpa, tengo compromiso de entregar el flete de la papa. Entonces así me las inventaba y excusa tras excusa, nunca acepté la invitación y era en mi propia casa. Así es de que, pero ella decía, pero voy a orar para que un día conozca de este Dios que yo he conocido. Bueno, seguimos en ese caminar y yo siempre en lo mío, yo siempre afanado, yo siempre buscando la calle, pero un día del año 1992 llegaron tres hombres de aquí, dos de Tegucigalpa y uno de Valle de Ángeles, y hicieron los pasos correspondientes para llevar la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo a Mantala. Y mire, allí habrían más, pero yo era uno de los principales de aquellos hombres que demos yo productivos, pero muertos en vida, bajos, tristes, ¿verdad? Porque sea lo que sea, uno puede estar produciendo, estamos generando un patrimonio rápido, Dios estaba respaldando en eso, ya terminé el contrato, no, ya yo no sentí la necesidad de un salario, entonces rápido estábamos creciendo en la parte económica, pero el hogar destruyéndose poco a poco. Entonces esa tarde no fue a la segunda o tercera reunión que fui invitado con las estrategias que tenemos por acá. Y llegué a esa reunión, yo no le dije a ella que iba para allí. Entonces escuché, yo estuve así como están ustedes allí, escuché el testimonio y me gustó muchísimo la identidad porque para mí el, 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 el asistir a un lugar donde se hablara de Dios, no estaba yo como persona que podía ser para estas cosas, para estos caminares, no era para mí. Y de esa manera Dios en esa tarde, yo abrí mi corazón, le entregué mi vida a Jesucristo,
aquel hombre duro, áspero, grosero, aquel hombre pecador, aquel hombre prácticamente que estaba prácticamente ocasionando la muerte de esa persona que Dios había puesto en mi camino. Y Dios llegó especial a mi vida en un momento, pero que realmente lo necesitaba. Y esa noche llego a casa, me dice que estoy esperando porque hoy sí vamos a hablar formalmente de, de divorcio, porque yo ya no aguanto, porque yo todavía estoy caminando en caminar con el Señor, pero ya no aguanto. Entonces le conté la historia de dónde iba y qué es lo que había escuchado y lo que más le impactó a ella, y le digo, y recibí a Cristo en mi corazón. Le dije, un momento muy, le pedí que nos diéramos una nueva oportunidad con el matrimonio, porque si Dios había sanado el matrimonio de este testimonio, lo podía hacer con nosotros. Y pusimos de acuerdo, nos dimos esa oportunidad, y 30 años después no volvimos a hablar de separación, de divorcio. Mis hijos, no sé qué caminos hubieran tomado. Ahí es donde opera Dios realmente. Y ese fue el mejor día. El día más importante de mi vida ha sido ese noviembre del año 92, y la visión estaba cumpliéndose una vez más en aquel lugar, no importa que fuera tan lejos, allá, como dice un fraterno Mario, allá Pijalío, distante de las ciudades, pero allá había gran necesidad en aquel hombre, y ahí ya llegamos, y realmente ya estábamos los dos, la luz de Jesucristo ya resplandecía de manera completa en aquel hogar. Eh, Empezamos a caminar, pero empecé yo a asistir fui a mi primer Sahel, como el que anunciaron aquí. Empecé a servir de manera sencilla con las papeletas y los pobres, y puedo decirles que desde esa fecha hasta el día de hoy, Dios fue tan consistente en hacerme el llamado que nunca me he dado vacaciones. Para mí esto ha sido algo importante en mi vida que no me interesó. Después de esto, ese afán por los bienes materiales. Y yo más adelantito les cuento por qué. Sino que Él me llevó a una dimensión que es la mía, efectivamente la mía, a una dimensión de servicio principalmente. Porque más adelantito, cuando ya estábamos en este caminar y con un servicio que yo me enamoré del Señor Jesucristo, eh, con bastante servicio, formamos varios capítulos en municipios alrededores, en el mismo Marcal. Hoy tenemos como unos 15 capítulos en toda la zona. Pero empezó, o sea, que yo había recibido a Jesucristo, estaba sirviendo y todo, pero seguía haciendo daño. No había fue un proceso no de un solo. Lo que sí puedo decirles es que cuando yo empecé a escribir en esta papeleta, ya le pedía, yo nunca pedía por las cosas materiales, sino por los problemas que estaban empezando a aceptar, que me molestaban. Y es así que al año yo recibí dos milagros importantes que quitó de mi vida el alcohol y quitó el adulterio, y tengo 30 años y que estas dos látigos, principalmente del hombre, no están conmigo,
y me mostró Jesucristo que el lugar donde yo había sido invitado, donde había ido y servía, es un lugar donde milagros como los vemos aquí en esta fraternidad, y de esa manera yo empecé a enamorarme más de, de esta organización, de Jesús primero y después de servir aquí en la organización, pero como dicen allá en mi pueblo, me faltaba un daime para el peso, o una tuerca estaba floja todavía, que me hacía tambalearme, y de repente mi esposa es diagnosticada con un cáncer, un cáncer de piel, y yo no tenía los recursos que tenía mi papá para abordar esa situación, pero la diferencia es que con nosotros ya estaba nuestro Señor Jesucristo, estaba el médico de médicos, y recurrimos a la oración, los fraternos y todos involucrados, y hoy hice un primer pacto con Dios de servicio a cambio de que le volviera la salud a mi esposa. Le dije, si me saca de esto, yo meto a servirle mi vida. Entonces, a los 9 días que vamos a aquellos exámenes negativos, todos, y ella limpia su piel, y la doctora al final, más bien, mi esposa terminó orando con ella, una médica especialista, y miren, nos regaló ese milagro de sanidad. Ya era el segundo, que yo les cuento que mi esposa fue recuperándose de la depresión rápidamente una vez que presentó su vida al Señor, y a tal grado de que ella se recuperó, que ella estaba irreconocible y volvió a su normalidad. Entonces ya vi dos milagros impactantes con sello con marbete de incurables, y más los otros que le conté, vale la pena. Entonces les cuento de que yo me comprometí a servirle, y a no ser, ya dejar un poco el afán por los bienes materiales, y de esa manera pues empezamos a generar una vida de servicio que hemos hecho con sencillez y humildad lo mejor que hemos podido. Pues seguimos en el caminar, pero ya cuando empecé a ir a los aéreos, yo pues ya me confrontaron, ¿verdad? Principalmente con el tema de la familia, y en ese primer Sahel yo ya vine con la convicción de pedir perdón. Nos reuní a todos ellos y reconocí todo el daño que les había hecho, les pedí perdón, y bueno, seguimos en esa situación. Todavía yo no tenía todo el aval completo de mi esposa, y no crean que me daba la bendición así como que yo que no tenía pues toda la bendición de ella, porque todavía me costaba bastante irregularidad. Entonces viene y de repente otra vez se vuelve a enfermar de otra situación, y con urgencia una operación en una clínica en Tupatepeque, y esa operación se complicó, tuvo que estar en cuidados intensivos. Me llamamos a nuestros hijos, porque ella me dijo, llamarlo, ya yo tengo vida aquí, ya los médicos ya no dan esperanza, y hice mi segundo pacto de servicio con Dios. Renové mi pacto y llamé a los hijos, nos pedimos perdón nuevamente, y así de que Dios me iba llevando en aflicción, en desierto, pero a la vez me daba la salida. Lo que quería es que yo siguiera comprometiéndome y que mi fe también creciera. Estaba preparando en esas áreas, entonces seguimos caminando. A los 15 días ella salió sana de esa clínica, y yo cada vez miraba la gloria de Dios eh, eh, en estas decisiones que habíamos tomado. Ya nos volvimos amigos con nuestros hijos, ya ellos creciendo, y así fuimos avanzando una y otra vez. Y mis hijos, digamos que todos decidieron estudiar en universidades privadas, y una de ellas se vino para Zamorano. Al segundo mes de estar ahí, recién ingresados, y vinieron yo no sé si hacer una práctica o apagar un fuego allá en Muyuta, y agarró fuego demasiado el cerro, y fueron
fueron circuladas por el fuego. Ahí murió un estudiante de Panamá en ese episodio, y ella ya tenía conocimiento del Señor, llamó a sus compañeros y oraron, se pusieron a cuentas con Dios porque pensaron que todos iban a morir, y, y Dios los salvó porque les proveó un área allí donde el fuego no quedó libre, esa partecita de allí se salvaron. Entonces seguía Dios manifestándose con milagros, porque hay una razón, que es orar todos los días, mañana y tarde, noche, con nuestros hijos. En otra ocasión, estando en Tegucigalpa, ella había venido porque quiere otro regalo. Fue graduándose y a los 2, 3 días la dejaron trabajando ahí en Zamorano. Entonces, un día vine a Tegucigalpa y nos estamos acá. El siguiente día madrugó para su trabajo, como a las 5:30 me llaman, que se accidentó en el bulevar, y yo doblé mis rodillas para clamar al Dios que estuviera bien. Y cuando llego al lugar, veo al vehículo destruido, pero así mismo me la presentó y debajo de un árbol, y le pregunté qué le pasó. Nada, papi, ningún rasguño. Esto es la mano de Dios manifestando poderosamente. Seguimos caminando, viendo todos los milagros, viendo las manos de Dios. Nosotros, eh, este, bueno, ya todos ellos se graduaron, pero faltaban situaciones todavía difíciles, que tormentas en el desierto. Pero mire, a mí nada, y quizá yo decía, bueno, ¿y esto cómo es? Pero lo que mi esposa dice, porque ella sí se bajó en un tiempo, pero ella lo dice públicamente, yo nunca lo vi a él desanimado, decirle a Dios, a que mirara cosas eh, contrarias a lo que puede esperar. Y eso sí es cierto. Jamás jamás le reclamé al Señor. Siempre le dije, aquí estoy, en medio de la circunstancia, aquí estoy para cumplirle los pactos que he hecho de servicio. Y así fue hasta que, como dice, la palabra, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Y de esa manera ya tenemos muchos años de que no, no se acerca, y se acerca lo echamos fuera de casa, y solo aceptamos la presencia de Dios con nosotros. Ella le sirve, es coordinadora también de damas. Todos mis hijos están, bueno, la parte espiritual, pues ellos saben, pero lo que sí les digo es que ninguno se me perdió, ninguno ha sido drogo, ni tomador, ni nada de esas cosas. Ellos tienen una vida normal, ya profesionales. Y ya digamos que cuando yo empecé a seguir en esta área de servicio, ya fui llamado a ser tesorero de las comisiones nacionales, de los encuentros nacionales, porque antes de entrar yo a la fraternidad, lo que decía de los de la iglesia y todo eso, que eran pero con perdón de alguien aquí, vividores, ocupaban el dinero de la gente para vivir, y Dios me dio con mi propia mano, me mostró lo contrario. Cuando llegué al capítulo, fui 7 años tesorero del capítulo, y yo pues solo miraba cuando las reuniones no cubríamos todo eso, pues había que voltearse para cubrir la reunión con otros directivos, y eran cantidades grandes en esos tiempos. Y empecé yo fui enseñado a ponerme en estos sobres, porque eso es lo que dije yo en aquellos tiempos, pero como es la mente del hombre,
Dios, y hoy le he pedido perdón por eso. Entonces empecé a aprender a dar, y hoy yo digo de que es mejor dar que recibir, porque Dios no se queda con nada, Él paga bien. Yo no tengo cuentas bancarias grandes, tenemos el patrimonio necesario para vivir, pero sí les aseguro que quizás somos más felices que muchos que están llenos de dinero y de bienes materiales. Somos más felices porque eh, comemos, dormimos bien, y, y tenemos un hogar ya sin contiendas, a no ser pequeñas contiendas, amistad con nuestros hijos, y eso no se compra con ningún dinero del mundo. Ninguno de nosotros nos enfermamos. Bueno, disculpe, sí, un hijo mayor se me fue del COVID, pero mi esposa y yo no tuvimos problemas, ni mis otros hijos, y hemos pasado una vida realmente guiada por Dios. El último episodio que pasé, yo he sido, bueno, después de ese llamado de convenciones, pues fui llamado a la directiva nacional, pues recibió el llamado. Yo no entendía por qué yo de allá, y habiendo tanta gente, San Pedro aquí con extraordinaria capacidad, pero un día fui llamado como emergente para cubrir la tesorería nacional, solamente para mientras llegaban las elecciones en 2011, y pues acepté con la venia de mi esposa y con la alianza que dio, pero yo no sabía, me daba cuenta pues que iba a ser electo ya durante 13 años que tengo asistiendo. Entonces, prácticamente en el área de las finanzas es donde bastante hemos estado involucrados en el servicio a Dios, y de esa manera pues he tratado de ir cumpliendo a como pueda esos pactos que hice con Dios. Pero lo que quiero decir es que siempre fui un hombre ordenado, sin problemas en los bancos, en deudas, en otras situaciones, eh, durante cantidad de años. Pero a partir de 2017, en un episodio que mi hijo mayor fue estafado por una compañía de maletín, cuando él hizo un proyecto de pavimentar un bulevar a Ana Esperanza. Quien cobró, quien puso la plata fue él, y quien cobró fue la compañía. No le pagaron, entonces entró en quiebra financiera, en depresión, 2 veces de suicidio, quedó destruido financieramente, y, y a mí me tocó que darle prácticamente 3 cosechas de café sin yo recibir nada para que él se levantara, porque hace sus proyectos de ingeniería, pero tiene la parte de la marca del café. Y yo entré, ya éramos dos entonces, porque ya tenía arrastrando unas deudas, pero pagables. Entonces se acrecentó la situación, y entrando en marzo del cierre por el COVID, yo estaba hasta la coronilla, ni supe a qué horas estaba tan sartado, como dicen allá, que ya era impagable aquello. Yo tenía 11 tarjetas de crédito full deuda, financiamiento por todos lados a 48%, los préstamos habituales de los bancos, hipotecarios, y sea que como que había algo en mí que no me daba cuenta que había caído en algo tan horrible que nunca había experimentado. Y entonces ese 2020 le digo a mi esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay ingresos, no hay nada ni para pagar, y el 10% de intereses tenemos. Entonces ya estaba el patrimonio ya poniéndose en peligro. Y bueno, pero teníamos la herramienta de orar y comprometernos con Dios. Era, era inimaginable, o sea, no había posibilidades de aquella situación. Y yo decía, ¿cómo fue que entré? Yo nunca he tenido problemas.
en esto. Pero entonces clamamos a Dios y no creíamos. Por eso es que en medio de los desiertos, en medio de las tormentas, donde uno cree que no puede suceder algo, sucede lo sobrenatural de Dios. Y mire, hubo un comunicado que decía: los que paguen el 30 de junio, si los que cancelen sus deudas les serán devueltos con intereses. Y hoy, para nosotros, decía yo, ¿de dónde? Pero mire, Dios es algo. Un 11 de junio estaba en la finca cuando se acerca un hombre de dos fincas. Una, la pequeña, no la había estado vendiendo hace 3 años atrás sin tener problemas, pero no se había dado la situación, ¿no? La miraban y nada. Y en eso estaba un 11 de junio cuando en la finquita esa, la más pequeña, y llega un hombre y me he dado cuenta que ha estado vendiendo la finquita. Y sí, le digo yo. Entonces me dijo: aquí vengo, me dijo, para que negociamos. Y miren, media hora había hecho el negocio. Y no porque yo la malvendí, sino que se vendió por lo correcto. Y como el 18, el 20, me salió otro negocio y otro el 24, y el 28 de junio estaba haciendo la lista yo de los deudas principales. Abarcaba el 60-70%, y el 28, 29 de junio yo pude pagar las principales deudas, un 70%, y son cifras grandes, eran cifras grandes. Y después ya empecé a pedir la devolución de intereses y me dijeron: mire, ¿cuándo habías tenido en esas situaciones? En octubre me ofrece, llega un hombre que me compraba solo el 30% de la cosecha y me dice en octubre de ese año, del 20, le vamos a comprar toda la cosecha porque la llevaban para Alemania, eh, la del siguiente año. Miren, en abril que recibo los fondos, empiezo a pagar préstamos. En 2021 pagué préstamos que vencían ahorita en 2025. Entonces ya no eran deudas, sino que préstamos por estados pagando. Jamás había visto esas cosas yo. Y, y seguimos en eso. Ya me daba el gusto de ir haciendo al banco: mire, se preste, calcúlenme ahí, este vence en 2025, pues lo voy a pagar. O sea, de estar en una situación jugada a eso. En conclusión, les digo que con Dios sí se puede, ¿no? Que con Él es capaz, de ir si llegando a la bendición, y estamos solventes, gracias a Dios. Y eso solo con Él se puede. Si sabemos reconocer lo que viene de Él, entonces vale la pena entregar nuestra vida al servicio. Eh, Finalmente, les digo de que estamos, estamos pues con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero lo importante, como les digo, que ya somos una familia unida, ya resplandece la luz de Jesús. En conclusión, donde no volvemos a hablar de separarnos, donde la enfermedad prácticamente es algunas cosas normales, donde realmente, yo como les digo, se quedó el adulterio, la cola atrás, donde mi carácter mejoró muchísimo, donde me dio tantas cosas que si uno se pone en listarlas, todavía estamos en proceso, eso sí, pero con Jesús vamos para adelante. Yo no sé cómo ustedes han venido aquí, pero Dios sabe, con diferentes aspectos, con diferentes problemas, porque no hay casi nadie que no tengamos alguna dificultad en nuestra vida, en las cuales necesitamos la presencia de Dios. No es con recursos, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestros contactos, únicamente, exclusivamente es con la pura presencia de Él que podemos recibir bendición. Así es de que quiero invitarlos a hacer una oración que fue capaz de hacer la diferencia en nuestro matrimonio, de hacer la diferencia en mi vida, de ser un hombre. Yo prácticamente soy un hombre hasta ahora, en este momento, un hombre sano. No he estado
hospitalizado así, salvo por andar de borracho, una vez que me fracturé en un brazo, la única vez creo que, que me llevé unas vacas en una carretera, de ahí se fue a parar al hospital por otras cosas, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, quiero invitarlo a hacer una reunión, de una oración importante y tiene su rostro. Padre Celestial, en esta tarde reconozco que he pecado, pero hoy mismo le pido perdón, me arrepiento y le pido que entre en mi corazón y que me inscriba en el libro de la vida. Amén. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han presentado.